1 de la madrugada, escuché golpes en mi puerta. Eran rápidos, desesperados, como si alguien estuviera peleando contra la oscuridad para no desvanecerse. Cuando abrí, mi hija se desplomó en mis brazos. Tenía el rostro lleno de moretones, los labios partidos, la respiración entrecortada. Apenas podía hablar, pero entre sollozos me confesó lo que ningún corazón de madre debería escuchar. Mamá, mi esposo me golpeó, todo por su amante. La abracé fuerte, conteniendo el llanto. La ayudé a entrar en la casa. La recosté en el sofá y la cubrí con una cobija. No dije nada, solo caminé hasta mi habitación. Abrí el closet, tomé mi uniforme de servicio, me lo puse prenda por prenda, ajusté el cinturón, revisé el arma, cargué las balas y luego marqué a mi abogado. Empieza el plan ahora. Su voz sonó somnolienta. ¿Estás segura, Elizabeth? Respondí sin titubeos. Más que nunca. Me alegra que estés aquí, escuchando mi historia. Si quieres apoyarme, dale me gusta. Suscríbete a Conflictos de Señoras y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Quiero saber hasta dónde llega esta voz, porque lo que voy a contarte no es fácil. Unas horas antes, yo apenas había terminado un turno pesado. Separé una pelea en la cantina, los portales, y después tuve que escribir el informe hasta muy tarde. Mi cuerpo pesaba como plomo. Apagué la televisión, me dejé caer en el sofá y cerré los ojos. Afuera, el barrio se resistía a dormir. Los perros ladraban, las motos de los muchachos retumbaban en la calle, y yo pensaba, seguro están en la esquina fumando y bebiendo como siempre. Pero de pronto esos golpes en la puerta me arrancaron de golpe del cansancio. El corazón me martillaba en el pecho. Tomé una silla como arma improvisada y avancé hacia la entrada. ¿Quién es?, pregunté con voz firme, aunque mi interior ya temblaba de presentimiento. No hubo respuesta, solo 2 golpes más, más débiles, seguidos de una voz quebrada que me heló el alma. Mamá, ábreme, por favor. Era ella, era mi hija Sara. Quité el seguro con manos temblorosas y apenas abrí. Cayó sobre mí como si la vida se le escapara. Temblaba como un animal herido. La abracé fuerte, tratando de sostenerla. ¿Qué te pasó, hija?, le pregunté con la voz hecha pedazos. La luz amarilla del porche iluminó su rostro. Tenía un ojo morado e hinchado, el labio partido con sangre seca en la comisura. Se sujetaba el vientre con las manos, apenas podía mantenerse en pie, y entonces lo dijo, entre lágrimas: mi esposo me golpeó por su amante. Sentí que todo mi cuerpo ardía. Era una mezcla de rabia y de dolor insoportable. Mi niña estaba destrozada. La ayudé a entrar. Corrí por un trapo húmedo y el botiquín. Le limpié la sangre del labio, pero el corte era profundo. Cuando le aparté las manos y levanté la blusa, casi me desmorono. Tenía un enorme moretón en el abdomen, oscuro, como una sombra que le cubría el cuerpo. No era un accidente, era una golpiza. Fue Roberto, ¿verdad? ¿Él te hizo esto?, pregunté, con la voz temblando de ira. Sara no contestó, solo lloró. Tomé el teléfono y marqué a urgencias. Doctora Figueroa, prepárese, voy con mi hija ya. Mi coche estaba en el taller, así que pedí un taxi. Mientras llegaba, me senté junto a ella y la cubrí con una cobija. En la mesa estaba su celular, vibrando sin parar. 7 llamadas perdidas de Roberto y un mensaje que me revolvió el estómago. Abre la boca y lo pierdes todo. Estuve a punto de tomar el celular, pero Sara
Aunque apenas podía sostenerse, lo apartó con miedo. «Mamá, no veas, no es nada». Sus ojos reflejaban un pánico tan profundo que decidí no insistir. Solo le apreté la mano. «Estoy aquí, mi amor. No estás sola». El taxi llegó. La ayudé a subir. Ella se acurrucó en mi hombro, repitiendo sin parar: «Perdóname, mamá. No quería molestarte. Ya no podía más». Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Llegamos al hospital. La luz blanca del letrero de urgencias iluminaba la entrada. La doctora Leticia Figueroa nos esperaba. Nos miró, seria, y ordenó a una enfermera que llevara a Sara a revisión. Caminé detrás, con los pies pesados, el alma rota. Cuando le quitaron la chamarra, la imagen me atravesó, hombros y muñecas llenas de moretones, marcas de golpes repetidos. La doctora los revisaba con calma, anotando todo. «Necesitamos una radiografía. Puede haber costillas fisuradas», dijo. Yo solo asentí, sin poder hablar. Mientras esperaba, bajé a firmar papeles. El teléfono vibraba con insistencia. Un número desconocido. Lo reconocí de inmediato. Era él. Colgué sin contestar. No tenía derecho a hablarme después de lo que hizo. Al volver, Sara dormitaba. Le subí la cobija, acaricié su frente, la vi y recordé a la niña que corría en el patio, gritando: «Mamá, mírame». Esa niña alegre había desaparecido, reemplazada por el miedo. Me senté junto a la cama, el corazón desgarrado, pero también con una chispa encendida. No dejaría que volviera a sufrir. Cuando la estabilizaron, la llevé a casa. Le preparé leche tibia y se la dejé al lado de la cama. Salí a la entrada y encontré a doña Camila, la vecina, barriendo. Me preguntó qué había pasado. Con voz entrecortada le conté lo básico. Ella apretó los dientes con indignación. «Ese hombre no tiene perdón», dijo. Recordé que tenía cámara en su puerta. Le pregunté si había grabado algo. Revisó su celular y me mostró el video. Ahí estaba Sara, tocando desesperada, llorando en plena madrugada. Verlo me destrozó otra vez, pero también supe que era una prueba clave. Grabé el video con mi teléfono. «Gracias, doña Camila. No sabe lo que significa esto», le dije. Ella me miró a los ojos. «Haz justicia por tu hija. Confío en ti». Entré a mi cuarto, abrí el closet, miré mi uniforme colgado, la camisa azul, los pantalones caqui, el cinturón, la funda. Todo parecía esperarme. Me lo puse con calma. Cada botón era un juramento. No solo era madre, también era policía, y usaría todo lo que estuviera en mis manos para protegerla. Tomé el teléfono y marqué a Jaime, nuestro abogado. «Jaime, empieza el plan ya». Hubo un silencio. «Elizabeth, ¿estás segura?», respondí con firmeza. «Más que nunca». Colgué. Fui a la sala, saqué la cámara y me acerqué a la cama de Sara. Tomé fotos de cada herida: el labio roto, el ojo morado, el moretón en el abdomen. Cada disparo de la cámara era como un testimonio silencioso. No solo eran heridas físicas, también eran las cicatrices del alma. Me senté en el comedor, extendí los papeles y la memoria con el video de la vecina. Lo guardé todo en mi laptop, respaldado en varias copias. Mientras la pantalla brillaba, comprendí que ya no había vuelta atrás. Había comenzado una guerra por mi hija, una guerra por justicia. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando terminé. Sara seguía dormida, su rostro hinchado, sus labios secos, su respiración débil. Fui a la cocina y preparé una sopa caliente. El aroma llenó la casa.
como queriendo devolvernos algo de paz. Se la llevé a la cama y la desperté con cuidado. Ella me miró, vio mi uniforme y murmuró con tristeza: «Mamá, no tengo hambre». Me senté junto a ella y con voz suave respondí: «Necesitas fuerzas, hija, tienes que comer». La vi tomar la cuchara a regañadientes y en ese instante supe que esta lucha apenas comenzaba. Sara se llevó la cuchara de sopa a la boca, pero apenas probó un par de sorbos. Su mirada estaba perdida, apagada, como si cada recuerdo la hundiera más en la oscuridad. Yo la observaba en silencio, con el uniforme puesto, sintiendo que mi papel ya no era solamente de madre, sino también de policía. Dentro de mí ardía un fuego que no se apagaba. Esa rabia era gasolina que alimentaba un motor que no podía detenerse. No iba a permitir que la pesadilla de mi hija se repitiera jamás. Decidí llevarla de nuevo al hospital. Ese moretón en el abdomen me tenía inquieta, como si debajo de la piel hubiera una herida invisible. En urgencias, la doctora Leticia Figueroa ordenó una tomografía para descartar hemorragias internas. Mientras esperábamos, me quedé en la sala de espera con el corazón en la garganta. Saqué la memoria USB y la conecté a mi laptop. Allí estaba el video grabado por la cámara de la vecina, mi hija golpeando desesperada mi puerta, con lágrimas y miedo, buscando refugio en la madrugada. Verlo otra vez me desgarró, pero también me recordó que ya tenía pruebas para enfrentar a Roberto. En ese momento sonó el celular de Sara. En la pantalla apareció el nombre que ya era veneno para mi familia: Roberto Méndez. Sentí que la sangre me hervía. Tomé el teléfono antes de que ella pudiera tocarlo y lo apagué sin dudarlo. Sara me miró asustada, casi suplicando: «Mamá, si se entera de que hablé, no me va a dejar en paz». Le apreté la mano con fuerza. «Tranquila, hija, no voy a dejar que te toque otra vez». Los resultados llegaron al fin: contusiones graves en tejidos blandos, pero sin hemorragia interna. Un alivio pequeño en medio de tanto dolor. La llevé de regreso a casa, aunque en mi interior sabía que la guerra apenas empezaba. Llamé al abogado Jaime Elizondo y le informé de todo: las fotos, el historial médico, el video. Él me citó en su oficina para la tarde. Me preparé para ese encuentro como quien se alista para una batalla. Mientras tanto, la vecina doña Camila llegó con una olla de caldo caliente. Su voz transmitía apoyo y firmeza: «Para que Sara recupere fuerzas. Y si necesita una testigo, cuente conmigo». Su solidaridad me dio un poco de alivio. No estaba sola en esto. La tarde se hizo larga. Sara intentaba descansar, pero despertaba sobresaltada por pesadillas. La vi murmurar entre sueños, con lágrimas en los ojos. Roberto me empujó y Denis estaba en la esquina, riéndose. Sentí una punzada en el pecho. ¿Quién era Denis? ¿Qué papel jugaba en todo esto? Cuando despertó, le pregunté con calma, aunque por dentro hervía de rabia. Con voz débil, Sara me confesó que Denis era la amante de Roberto, que aquella mujer se había presentado en su casa varias veces, presumiendo la relación, burlándose de ella y provocando discusiones que siempre terminaban en violencia. Al escuchar eso, comprendí que el dolor de mi hija no era solo físico, sino también una tortura psicológica. Decidí documentarlo todo. Tomé fotos de sus muñecas, aún marcadas por moretones, y me aseguré de incluir la hora exacta en la imagen. Cada fotografía era una pieza más del rompecabezas, una bala de papel que tarde o temprano dispararía en un tribunal. Por la tarde la llevé a la oficina de Jaime. En un portafolio llevé todas las pruebas: fotos,
informe médico, el video de la vecina. Jaime extendió todo sobre su escritorio y lo revisó con atención. Esto es una base sólida, dijo con voz firme. Solo necesitamos pruebas claras del adulterio y no tendrá escapatoria. Ese mismo día decidí que no podía arriesgar a mi hija en casa. Roberto podía aparecer en cualquier momento. Dejé a Sara bajo el cuidado de doña Camila, quien no dudó en abrirle las puertas. Yo regresé sola a mi hogar, con la mente fija en lo que debía hacer. Guardé el uniforme y me puse ropa sencilla para no llamar la atención. Saqué la cámara, revisé la batería y me dirigí al sitio donde sabía que encontraría a Roberto. Estacioné mi coche en un callejón cercano a la cantina, Los Portales. La luz de neón iluminaba el lugar con un resplandor inquietante. A las 8 en punto, la camioneta plateada de Roberto apareció. Mi corazón se aceleró, pero mis manos no temblaron. Unos minutos después, de la esquina, surgió una mujer de vestido rojo, labios pintados y mirada arrogante. Era Denis, la amante de la que Sara me había hablado. Vi a Roberto bajarse del vehículo, rodearla por la cintura con descaro y caminar con ella hacia el hotel cercano. La sangre me hervía. Lo fotografié sin parar. Cada disparo de la cámara era como un golpe de regreso. Rostros claros, gestos íntimos, la placa de la camioneta. Todo quedó registrado. Al llegar a casa, transferí las imágenes a una carpeta protegida y llamé a Jaime. Ya tengo las pruebas de la infidelidad, le dije. Excelente, respondió. Guárdalas bien, no dejes que se entere. Esa noche, Sara me llamó desde la casa de la vecina. Su voz sonaba temblorosa. Mamá, Roberto llamó a una amiga mía. La amenazó porque no quiso decirle dónde estoy. Tengo mucho miedo. Sentí que el corazón se me partía. La tranquilicé como pude, pero dentro de mí ardía la urgencia de actuar más rápido. Me comuniqué de inmediato con el comandante Rosales, un colega de confianza. Le entregué copias de las pruebas y le pedí patrullas vigilando el barrio, sobre todo la casa de doña Camila. Rosales aceptó, aunque me advirtió: Elizabeth, esto es muy peligroso. Ten cuidado. No dormí esa noche. Me quedé en la mesa, organizando los expedientes, fotos, informes, videos. Cada documento era un ladrillo en el muro que iba construyendo contra Roberto. Al día siguiente llevé a Sara con la psicóloga Anaís Quiroga, recomendada por Jaime. Ver a mi hija entrar al consultorio, con los hombros caídos y el alma rota, me desgarró. Yo me quedé en la sala de espera, tratando de respirar, cuando recibí una llamada inesperada. Era Ramiro Alcázar, un contacto del registro público de la propiedad. Su voz sonaba preocupada. Señora Arriaga, encontré algo extraño. Aparece un terreno a nombre de su hija y suyo, transferido a una mujer llamada Denis Salgado. Debe venir a ver esto. Me quedé helada. Nunca habíamos firmado nada. Corrí al registro y Ramiro me mostró el expediente. Allí estaban las supuestas firmas nuestras, falsas, temblorosas, con el nombre de mi yerno como gestor del trámite. Sentí que la sangre me hervía. Roberto no solo había golpeado a Sara, no solo la había humillado, también había falsificado documentos para robar lo que era herencia familiar. Ramiro me entregó una copia y me advirtió que probablemente alguien de la oficina ayudó en el fraude. Le prometí discreción, pero salí con la certeza de que Roberto era capaz de cualquier cosa. Al recoger a Sara de su terapia, le mostré la copia. Su voz
salió temblorosa, entre lágrimas y rabia. Mamá se robó lo que era del abuelo, hasta eso nos quitó. La abracé, conteniendo mis propias lágrimas. Llevé la copia a Jaime, quien la revisó con seriedad. Este es el golpe final. Con esto, sumado a todo lo demás, no tendrá escapatoria. Esa noche reuní al comandante Rosales y le entregué copias de los documentos falsificados. Su expresión fue grave. Tus pruebas son sólidas, Elizabeth. Lo vamos a derribar. Le agradecí, aunque el dolor no se iba de mi corazón. Guardé todo en la caja fuerte de mi habitación. No pude dormir. Me quedé pensando en cada golpe, en cada traición, en la mirada herida de mi hija. Comprendí que el momento de enfrentarlo cara a cara había llegado. El sábado por la mañana dejé a Sara bajo la protección de doña Camila y salí con mi portafolio de pruebas. Conduje hasta la casa de empeño donde Roberto hacía sus negocios. Al entrar, el olor a cigarro y aceite de máquina me recibió. Dos de sus secuaces me miraron con burla. Caminé directo hasta su oficina. Allí estaba él, contando fajos de dinero. Me sonrió con desprecio. ¿Qué pasó, suegra? Tan desocupada que viene a visitarme. No respondí. Puse el portafolio sobre el escritorio. Dentro estaban las fotos de Sara golpeada, el video de la vecina, el informe médico y las copias del fraude del terreno. Roberto los revisó rápidamente y soltó una risa arrogante. ¿Y qué con estos papelitos? Tengo mejores abogados que tú. Lo miré a los ojos, con la voz fría como el acero. No vine a discutir. Nos veremos en el juzgado. Su sonrisa se borró. Golpeó la mesa con violencia. ¿Quién se atreverá a tocarme? Nadie en este pueblo se mete conmigo. Lo enfrenté con la mirada firme. Yo, y no creas que todos te tienen miedo. Sus secuaces dieron un paso hacia mí, pero mostré mi placa de policía. Se detuvieron. Roberto se puso rojo de furia. Tu hija es débil. Merecía que la educaran. Y esa placa no te va a salvar siempre. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Mi hija no era débil, era una sobreviviente. Me contuve, recogí mis papeles y me di la vuelta. Antes de salir, le dije, las reglas cambiaron. Ahora la ley te va a educar a ti. Roberto gritó detrás de mí. Si sales por esa puerta, ya no eres mi suegra. Me detuve un segundo, lo miré sin miedo y respondí, y tú ya no eres el esposo de mi hija. Salí, respirando el polvo de la calle, con el corazón encendido. Los días siguientes a mi enfrentamiento con Roberto en la casa de empeño fueron una mezcla de tensión, miedo y resistencia. Yo sabía que él no se quedaría de brazos cruzados. Mi hija intentaba recuperar un poco de paz bajo el techo de la vecina, pero las amenazas no se detenían. Por las calles del barrio corrían rumores que buscaban ensuciarnos, como si nosotras fuéramos las culpables de todo lo que estaba ocurriendo. Las voces de los vecinos, que antes saludaban con respeto, ahora se volvían cuchicheos cargados de duda. Una mañana fui al mercado a comprar verduras. Caminé con la cabeza en alto, pero los susurros me perseguían. Dos señoras decían, seguro esa muchacha inventó todo. Dicen que le contestaba al marido y por eso la golpearon. Otro hombre, sentado en el café de la esquina, murmuró, Elizabeth está usando su placa para fregar a su yerno. Sentí como si me clavaran espinas en el pecho. La misma gente que me había visto criar a Sara ahora repetía las mentiras de Roberto. Al mediodía, recibí la llamada de Jaime, el abogado. Me pidió que fuera a su oficina de inmediato.
Cuando llegué, me mostró un fajo de papeles. Roberto contrató a Héctor Valdivia, un abogado de la capital, me dijo con voz grave. Presentó una contrademanda. Afirma que Sara inventó todo para extorsionarlo y que tú abusaste de tu autoridad como policía. Tomé el documento. Ver mi nombre y el de mi hija escritos como si fuéramos criminales me revolvió el alma. Sara, sentada a mi lado, palideció al leerlo. Mamá, quiere hacerme pasar por mentirosa, susurró con la voz rota. La abracé, intentando transmitirle fuerza, aunque por dentro me consumía la impotencia. No solo nos enfrentábamos a un hombre violento, sino también a un sistema que muchas veces protege al agresor antes que a la víctima. Esa tarde, al regresar con Sara a la casa de doña Camila, pasamos por un callejón. Allí estaban dos de los secuaces de Roberto, fumando y sonriendo con burla. Uno de ellos levantó la barbilla y me dijo con tono amenazante: «Con cuidado, oficial. Aquí la gente le cree más a Roberto que a usted». Apreté la mano de Sara y la conduje rápido a la casa. Dentro de mí hervía la rabia, pero también el miedo. No por mí, sino por mi hija. Llamé al comandante Rosales y le conté lo sucedido. Él prometió reforzar la vigilancia en la zona, aunque su voz también dejaba ver la preocupación. «Ten cuidado, Elizabeth. Este hombre está dispuesto a todo». Esa misma noche, al volver a mi casa, encontré un sobre metido bajo la puerta. Dentro había una nota escrita con letra torpe: «Cállate o pierdes a tu hija». Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de furia. Tomé el papel y lo guardé junto a las demás pruebas. Sabía que algún día esa amenaza también se usaría en su contra. Horas después me reuní con Jaime de Urgencia. Le mostré la nota y él asintió con seriedad. «Esto juega a nuestro favor. Mientras más sucio actúe, más pruebas tenemos en su contra. Pero necesitamos un golpe fuerte, algo que cambie la opinión pública. Y la clave está en Denis». El nombre de aquella mujer resonó como un eco. Denise, la amante que había sido cómplice de sus humillaciones, podía convertirse en pieza fundamental para destruir a Roberto, pero sabía que convencerla no sería fácil. Al día siguiente investigué dónde podía encontrarla. Supe que solía frecuentar una cantina en la calle Hidalgo. Me vestí con ropa sencilla, una gorra y una chamarra amplia para pasar desapercibida. Entré al lugar y me senté en un rincón oscuro. La música ranchera sonaba fuerte. El aire estaba cargado de humo y olor a tequila. Esperé pacientemente. Alrededor de las 10 de la noche, ella apareció. Denis vestía corto, con labios pintados de rojo intenso. Caminaba con seguridad, pero sus ojos revelaban cansancio. Se sentó en una mesa con un cóctel en la mano. La observé unos minutos, hasta que reuní valor y me acerqué. Me senté frente a ella sin pedir permiso. «¿Y usted quién es?», preguntó a la defensiva. No respondí con palabras. Coloqué un sobre la mesa. Dentro había copias de los papeles falsos del terreno y un estado de cuenta bancario que mostraba deudas enormes a su nombre. Denis abrió el sobre y al ver los documentos se quedó helada. «Soy la suegra de Roberto», dije con voz firme. «Si sigues de su lado, te hundes con él, pero si colaboras, puedes salvarte». Al principio intentó reírse, pero su sonrisa se borró cuando vio la evidencia del fraude y sus propias deudas. Su mano temblaba al sostener el cóctel.
Roberto me prometió que me daría una parte del terreno. Dijo que todo saldría bien. Balbuceó con voz quebrada. Te usó, Denis, le respondí con dureza, y cuando caiga, tú caerás con él. Tienes una oportunidad de limpiar tu nombre. Declara la verdad. En ese instante, la puerta de la cantina se abrió de golpe y entraron los dos secuaces de Roberto. Nos miraron directo y comenzaron a caminar hacia nuestra mesa. Saqué mi placa de policía y la puse sobre la mesa con firmeza. ¿Quieren intentarlo? Aquí estoy. Los hombres se detuvieron, se miraron entre ellos y retrocedieron poco a poco. Salieron del lugar con la mirada llena de odio. Denis estaba pálida, con la respiración agitada. Me miró y dijo con voz temblorosa: Está bien, voy a declarar, pero prométame que estaré a salvo. Asentí con firmeza. Si haces lo correcto, yo me encargo. Esa misma noche llamé a Rosales y le pedí un lugar seguro para protegerla. Sabía que con su testimonio Roberto perdería su pieza más importante. Al amanecer del juicio, preparé todo con calma. Cociné un caldo ligero y lo llevé a la cama de Sara. La desperté suavemente. Le puse un vestido sencillo de color azul y una mascada para cubrirle las marcas del cuello. Mientras la ayudaba a peinarse, le dije al oído: Ya no tienes por qué agachar la cabeza. Ella me miró con lágrimas en los ojos y me apretó la mano. El comandante Rosales nos esperaba con una patrulla. Hoy todo saldrá bien, me dijo con seriedad. De camino al juzgado, vi a la gente reunida en la plaza. Algunos nos miraban con compasión, otros con desconfianza. Los rumores aún flotaban en el aire, pero yo ya no pensaba en ellos. Solo me importaba que mi hija encontrara justicia. En la entrada del tribunal estaba Roberto, vestido con traje, con la mirada altiva. A su lado, su abogado Valdivia parecía tranquilo, aunque sus ojos lo delataban. Denis también estaba allí, apartada, con el rostro pálido. La saludé con un gesto breve. Sabía que aquel día se jugaría todo. La sala estaba llena. Doña Camila estaba sentada en la última fila y al verme me saludó con un gesto de apoyo. El juez Arturo Cervantes entró y el ambiente se volvió denso. Jaime presentó nuestro caso con firmeza. Mostró las fotos de las heridas, el informe médico, el video de la vecina y las copias del fraude. Cuando proyectó el video donde se veía a Sara golpeando mi puerta en la madrugada, los murmullos llenaron la sala. Algunos incluso lloraron. Valdivia se levantó y respondió con frialdad: Mi cliente es víctima de un complot. La señora Arriaga está abusando de su autoridad y su hija inventó todo para extorsionarlo. Quise gritar, pero Jaime me detuvo con una mirada. Entonces presentó los mensajes de amenaza de Roberto. Cállate o lo pierdes todo. La sala se quedó en silencio. Llegó el turno de Denis. Subió al estrado con voz temblorosa. Roberto me prometió una parte del terreno. Me pidió que aceptara los papeles, pero él falsificó la firma de su esposa. Roberto se levantó furioso, gritándole traidora. El juez lo obligó a sentarse con una advertencia. Denis siguió hablando, cada palabra un golpe contra él. Después llegó mi turno. Subí al estrado y miré a la sala. Soy policía, pero hoy estoy aquí como madre. Ese hombre no es un esposo, no es un padre, es un abusador y un mentiroso. No voy a permitir que destruya la vida de mi hija. El juez finalmente dictó su decisión.
orden de protección para Sara, congelación de los bienes de Roberto, anulación del fraude del terreno y traslado del caso al Ministerio Público para investigar violencia familiar y usura. La sala estalló en murmullos. Roberto se desplomó en su silla, pálido. Valdivia bajó la mirada. Tomé la mano de Sara y salimos. Afuera, el sol brillaba fuerte. La gente susurraba. Elizabeth ganó, ganó la justicia. Pero yo sabía que esa victoria era apenas el comienzo de un largo camino. Cuando el juez terminó de leer el veredicto, la sala se llenó de murmullos. No escuché todas sus palabras, pero bastó con ver a Roberto desplomarse en su silla, con el rostro pálido y derrotado, para entender que habíamos ganado. La orden de protección para Sara, la congelación de sus bienes y la anulación del traspaso fraudulento fueron dictadas con firmeza. Además, el caso se turnaba al Ministerio Público para investigar delitos de violencia familiar y fraude. Era el golpe que tanto esperábamos. Tomé la mano de mi hija y la conduje fuera de la sala. En las escaleras del tribunal, el sol del mediodía brillaba intensamente. Podía escuchar a la gente susurrar. Elizabeth ganó, ganó la justicia, pero dentro de mí no sentía triunfo, solo alivio, alivio de que por fin la voz de mi hija había sido escuchada. Esa misma tarde, una patrulla llegó a la casa de empeño de Roberto para arrestarlo. La gente del barrio se agolpó para ver la escena. Algunos le gritaron insultos, otros lo miraban en silencio, incrédulos. Yo no estuve presente, pero al día siguiente el periódico local publicó la foto de Roberto esposado, con el uniforme de reo, bajo un titular que lo señalaba por violencia y fraude. Al verlo en la portada, sentí algo extraño. No era alegría, sino una especie de liberación. Ese hombre, que se había sentado a comer en mi mesa y me había llamado suegra, ahora pagaba por sus crímenes. Los días que siguieron fueron confusos. Denis desapareció del pueblo. Se decía que se había ido a Monterrey a empezar de nuevo. No la culpé. Ella también había sido usada, aunque por momentos hubiera sido parte del dolor de mi hija. Los dos secuaces de Roberto, conocidos como los Chamuco, fueron detenidos después por amenazas a testigos. El barrio, poco a poco, se volvió más tranquilo. Ya no había miradas de odio en cada esquina ni amenazas susurradas. Sara se mudó conmigo de forma permanente. Las primeras noches fueron difíciles. Se despertaba sobresaltada, empapada en sudor, gritando que él venía por ella. Yo corría a su cuarto, me sentaba a su lado y le tomaba la mano. Ya pasó, hija, estás a salvo, estoy aquí. Esas noches me recordaban mis propias heridas pasadas, aquellas que había ocultado tantos años. Veía en ella mi propio reflejo, mi propia lucha. Decidí no permitir que su vida se convirtiera en un silencio eterno. La llevé con la psicóloga Anaís Quiroga cada semana. Sara hablaba poco al principio, pero poco a poco empezó a soltar las palabras que había guardado en su pecho. Pasaron las semanas y empecé a notar cambios. Sara ya no se cubría el rostro al salir a la calle, ya no caminaba con la cabeza gacha. Una tarde la encontré en la cocina, preparando enchiladas, y mientras doblaba las tortillas tarareaba una canción suave. Me quedé de pie en la puerta, con lágrimas en los ojos. Hacía mucho que no la veía cantar. Fue como si un pedacito de luz volviera a entrar en nuestra casa. El pueblo también comenzó a cambiar. Algunos vecinos que antes repitieron los rumores de Roberto se acercaban ahora con disculpas tímidas. Señora Elizabeth, no sabíamos la verdad,
perdón por lo que dijimos. Yo asentía sin rencor. Entendía que la mentira se propaga más rápido que la verdad y que no todos tienen el valor de enfrentarla. Doña Camila venía seguido a visitarnos. Traía pan dulce y sonrisas sinceras. Abrazaba a Sara y le decía: eres más fuerte de lo que imaginas, más fuerte que tu madre en sus tiempos. Verlas reír juntas me llenaba de gratitud. Yo continué con mi trabajo en la comandancia. Cada vez que atendía un caso de violencia doméstica me sentía más decidida. Una tarde encontré a una muchacha sentada fuera de la estación, llorando, con los ojos enrojecidos. Me acerqué, me senté a su lado y le hablé con voz suave. No estás sola. Mi madre cayó. Yo también callé alguna vez. Y mi hija sufrió lo mismo. Pero aprendí que el silencio solo alimenta al monstruo. Si hablas, puedes romper las cadenas. La muchacha me miró con lágrimas, pero con un brillo nuevo en los ojos. Comprendí que mi deber ya no era solo proteger, sino también acompañar. Unos meses después, Sara encontró fuerzas para volver a trabajar. Consiguió empleo en una oficina contable del centro. Recuerdo la tarde en que llegó a casa con una sonrisa amplia. Mamá, me dieron el trabajo. La abracé con fuerza y ambas lloramos. Eran lágrimas distintas, no de dolor, sino de esperanza. Verla sonreír otra vez era como ver renacer a la niña que corría en el patio gritando: mamá, mírame. Las heridas aún estaban ahí, pero su espíritu aprendía a caminar otra vez, y yo, como madre, sentía que poco a poco ella recuperaba lo que Roberto había intentado arrebatarle: su alegría, su dignidad, su voz. Una tarde me senté en el porche con una taza de café. El viento soplaba fresco y mientras lo bebía recordé la noche en que Sara llegó destrozada a mi puerta. Recordé cada golpe, cada amenaza, cada traición. Recordé también las veces que pensé que no podríamos con todo, pero ahí estábamos, vivas, juntas, mirando el futuro. La justicia había tardado, pero había llegado, y aunque las cicatrices no se borran, había encontrado paz en saber que mi hija tenía la oportunidad de reconstruir su vida, porque al final comprendí algo: ninguna mujer merece vivir con miedo en su propia casa. Ninguna hija debería llegar de madrugada, golpeada y temblando buscando refugio. Yo hablé y luché, no solo por Sara, sino por todas las que siguen en silencio. Esta historia es ficticia, pero está inspirada en hechos que muchas familias han vivido en la realidad. Los nombres y lugares fueron cambiados para proteger identidades, pero el dolor, la violencia y también la esperanza son reales. Y ahora te pregunto, si tú hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado callado para mantener una falsa paz? ¿O habrías enfrentado todo para defender a los tuyos y recuperar tu voz? Piensa en ello, porque cada historia compartida es como una vela que ilumina el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos conduce a días mejores. Mientras tanto, aquí en la pantalla te dejo dos de las historias más queridas de conflictos de señoras. Estoy segura de que te conmoverán. Gracias por escuchar hasta el final.